luz y sal. Am, Según la ciencia, después de la, después de la erosión y salida de- del cristianismo de las escuelas, ojo, cristianismo que creó las escuelas, cristianismo que creó las universidades, cristianismo que habló que había que hablar de la ciencia, porque era la forma en la que se manifestaba cómo el misterio de la creación era como tal. Erosión que tardó de 1535 a 1850, 1860, según los eruditos, donde el liberalismo, o llamado liberalismo económico o liberalismo humanista francés, se diseminó en el mundo. Según la ciencia, esa ciencia que hoy se le enseña a los niños, y que hoy se le enseña, que yo aprendí, que tú aprendiste, esa ciencia dice que todo es producto del azar y la casualidad. Y cuando tú oyes eso, la pregunta que nos hacemos es, ¿en serio? Es más, que todo es un caos, dicen los fenomenólogos y algunos racionalistas, que todo es un caos y que lo único que estamos haciendo nosotros con la mente es tratar de ordenar a la realidad. Bien, cuando le digo esto a mis alumnas, que toda la ciencia exacta se basa en hablar de la casualidad y del azar, por lo menos en la formación del universo, se asombran y se me quedan viendo así con cara de ¿en serio? Pues es que eso es lo que dice la ciencia, ¿no? O eso es lo que hemos comprado en base a sus estudios teóricos. Quisiera decirte dos cosas. Una cosa es hacer ciencia aplicada y otra cosa es hacer ciencia teórica. Cuando tú haces ciencia aplicada quiere decir que lo que estás investigando, Francis Bacon, lo has contrastado con la realidad y esa realidad responde sí. Y si responde sí, entonces eso que estás diciendo es verdad. Lo que le digo a mis alumnas, que debe haber una congruencia entre la realidad y lo que se dice y entonces eso le llamamos verdad. Cuando tú escuchas entonces que uno le tiene que decir a los niños que había una partícula de energía o un punto de energía tan caliente, tan condensado, tan lleno de fuerza que en un momento determinado reventó, explotó. Esa es la teoría que más hemos aceptado porque habían otras. Entonces, que esa explosión hizo que todo saliera en un estallido de tiempo, energía, materia, eh, y que otra vez en esa explosión caótica, por eso hablo de la entropía en algunas clases, aunque hay dos formas de entender la entropía. Entropía puede decirse que el orden tiende a ir al desorden, que eso es lo que dice también la Biblia. Necesitamos que el orden creado perfecto que el hombre echó a perder en la caída tenga que terminar en un caos apostático, en un caos de la gran tribulación famosa, para que después venga el Rey de Reyes y Señor de Señores y ponga todo en orden, ¿no? Y hay otra entropía que dice que todo es caos, ¿no? Y que todo el orden matemático que tú tienes es para que las cosas estén en caos. Bien, entonces esa entropía o ese caos de esa explosión de formas, sustancias, materia, energía y tiempo, que hay una contradicción
con los que hacen estudios cuánticos, dicen que el tiempo no tiene inicio ni fin, es eterno, pero si es eterno, entonces contradice a la teoría del Big Bang. Pero bueno, am, que a partir de ese momento, esa explosión generó todas las ahora leyes físicas que se supone que no existían. Esas leyes, como la ley de la gravitación, como la unión de moléculas en partículas llamadas átomo, en un núcleo, en protones, en neutrones, en electrones, y que de repente una de esas moléculas, voy a la Tierra, esas moléculas, perdón, que no existían porque la materia inerte, bueno, sí existían, pero no tenían ADN. Un día, vuelvo a insistir, casualidad, eh, perdón, estoy grabando y seguramente escuchas esto. Solo lo dejo como testimonio del grado de insensibilidad que tenemos hacia los seres vivos. Así que ya no me bronqueas si se oye o no. Espero que escuches más mi discurso que la crueldad animal que experimento aquí gracias al condominio Caracas. Este, regreso. El, el, el modelo es que en ese momento de que la Tierra ya había pasado por un proceso, según ellos, de enfriamiento, después de un proceso de, de que logró como que entrar en cierta estabilidad que tampoco saben explicar cómo, que le han creado un montón de teorías al surgimiento de la Luna, que le han creado un montón de teorías al surgimiento de los planetas, pero bueno, básicamente es el azar hizo que se acomodara todo en su orden y que ahora todo esté ordenado. Lo que no puedes explicar y no puedes entender es cómo lo que estaba desordenado se ordenó y cómo es que está ordenado de tal manera que milimétricamente, si la luna estuviera milímetros más, milímetros menos, no tendríamos mareas, estaciones del año, la inclinación de la Tierra. Si no tuviéramos rotación y traslación milimétricas, no tendríamos estaciones del año, crecimientos de flora y fauna, de microfauna, microflora. Pero se dice que entonces las moléculas no inteligentes, no vivas, un día por azar y por circunstancias que el azar y la casualidad permitieron, se enlazaron entre sí y empezaron a formar material vivo. Pregunta, no saben cómo explicar dónde aparece el ADN, no saben explicar tampoco el RNA, no saben explicar la formación de la célula, las mitocondrias, perdón, la mitocondria es algo que está dentro de la célula, cómo se forma el núcleo, el nucleolo, cómo se forman las membranas celulares, cómo se forman las membranas de los órganos, cómo es que se formaron los seres pluricelulares, excepto que un día parece que a una célula unicelular o un organismo unicelular se le vino la idea de separarse por una cuestión que ellos aluden, porque se le tiene que pegar el evolucionismo a esta estupidez y decir que es que hay cambios que se gestan en los seres vivos, ahora ya tenemos que hablar de los seres vivos, y que esos cambios, si son favorables para la sobrevivencia de ese ser, esos cambios se preservan y los otros cambios, y las otras criaturas que no experimentan ese cambio tienden a morir y se preservan solo estas criaturas con esos cambios. Y un ejemplo que ponen es el del ser humano. Ellos dicen que somos antropoides, que tenemos un cerebro, que ese cerebro es tan evolucionado que
logró evitar que siguiéramos evolucionando física y fisiológicamente, porque nuestros cerebros son capaces de permitir que cambiemos a la naturaleza a nuestro antojo y que la logremos controlar a nuestro antojo para ser los reyes de la evolución. Entonces, que incluso tu pulgar es un producto de tu evolución, porque tu pulgar dejó de ser tu mano palma y se volvió pulgar. Y entonces por eso tú puedes hacer herramientas y puedes crear cosas que transformen a la realidad, que eso es el trabajo. El trabajo en física es la transformación de la materia, ¿no? Entonces, ¿qué haces perdón, qué pasa con esto? Bueno, entonces una célula se le ocurrió partirse en dos. Esa célula que se le ocurrió partirse en dos, después se le ocurrió partirse en cuatro y después empezarse a partir en, ¿no? Según los evolucionistas, todo empezó en el agua. Me es difícil a veces hablar, estoy hablando y mis intestinos no logro conciliar eso con, con que todo al final va a terminar bien, con un Dios que salva, que va a arreglar todo esto. No me concilia eso en mi cabeza, muchas cosas que tengo que oír todos los días. Perdón. Y peor cuando escuchas al niño que tienen ahí metido y lo tratan igual. Um, entonces esas células se volvieron seres pluricelulares. Y resulta que uno de esos seres pluricelulares se salió del agua por alguna razón que tampoco saben explicar. Y por alguna razón que tampoco saben explicar, ese ser logró desarrollar pulmones. Simplemente dicen que genéticamente no saben por qué, pero creó pulmones. Que dejó las aletas y empezó a usar patas. Que al usar esas patas empezó a caminar en la tierra. Y que de ese ser salen aves, dinosaurios, mamíferos, todo sale de él, ¿no? De hecho, le dan a la Tierra y al universo millones de millones de millones de años. Y si se escucha con todo y que cerré la ventana, perdón, paréntesis otra vez. De eso, entonces desprenden que un día ya hecho el universo, perdón, ya hecho los seres vivos, un día había unos animales por las condiciones de flora y fauna grandísimos, monstruos, por eso se llaman sauros. Todas las terminaciones de los dinosaurios es animales monstruo o monstruos. Y todas las terminaciones son saurus, aurus, 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 aurus. Ok. Bueno, que un día se le ocurrió a un meteorito caer en Yucatán y ese meteorito los extinguió, ¿no? No hay forma de probar esto, ni tampoco hay forma de probar la estructura antropométrica de los, perdón, bueno, no es antropométrica porque no son seres vivos, no son seres humanos, perdón, no se tiene la medida de la estructura de los dinosaurios. De hecho, tú le puedes inventar el color que quieras de la carne y del color que quieras de las escamas y del, ¿no? A lo mejor al tiranosaurio lo encontraron al lado de un animal con manos pequeñas, pero lo hicieron encajar. ¿Por qué así han hecho con otras cosas? Pregúntame, ¿cómo cuáles? Bueno, como con las huellas de los dinosaurios al lado de las huellas de los humanos. Dicen que no es cierto. Lo que pasó es que una capa terrestre cubrió al dinosaurio y luego nosotros nos fuimos a parar ahí al lado del dinosaurio. Como es piedra, pues no le puedes aplicar la teoría perdón, la cosa esta del carbono 14. Que incluso el carbono 14 es falso, o sea, puedes falsearlo. Incluso ya se hizo
se han hecho esas mediciones, los teóricos de la conspiración que creen que venimos de los extraterrestres y que los Anunnakis y que nos plantaron y que somos hijos de los hermanos mayores. Por eso me pudre cuando oigo oraciones cristianas que dicen que oremos a los seres de luz y demás, y que el Señor mande a los seres de luz. Se me hace una oración en pecado. Bueno, entonces, esto, estos seres, perdón, este sospechosismo hizo que la gente detectaran si eran ciertas las mediciones del carbono 14, y se ha probado que con niveles altos de radiación alrededor de objetos orgánicos, porque es lo único que le puedes aplicar el ADN, el carbono 14, no han dado la medición, incluso dan años posteriores a los años que estamos viviendo, es decir, parece que son materiales que vinieron del futuro. Esto se ha hecho con las explosiones en los volcanes. Bota la lava, bota todo esto, se han hecho mediciones de esas piedras y resulta que vienen del futuro, ¿no? Por la cantidad de oxidación carbónica que están teniendo, que eso es lo que hace la prueba del carbono 14, ¿no? Pero como se ajustaba más a las formas en las que ellos querían decir que el mundo había surgido y se ajustaba al evolucionismo y se ajustaba al positivismo, pues entonces se quedó. Y de ahí resulta que ese antropoide un día se bajó a la Tierra, perdón, extinguieron a los dinosaurios, después los que sobrevivimos se supone que fuimos los órganos más pequeños porque había menos recursos. Entre esos seres pequeños estaban los mamíferos, los cuatís y algunos otros roedores, y de esos roedores evolucionaron hasta lo que somos los antropoides, y de esos antropoides resulta que uno se bajó del árbol y empezó a caminar, perdón, empezó a gatear en cuatro palmas, pero un día se le ocurrió enderezarse y luego de ahí se fue a agarrar armas y demás. No hay forma de probar esta teoría, lo único que puedes presentar son cosas, cuerpos de monos que supuestamente tienen más tipo de humano que de mono y que supuestamente son humanos, o hombres que se supone que estaban en las cavernas y que tienen características todavía como de antropoide, que lo único que ha traído como consecuencia es racismo social, porque el esclavismo africano se llevó a cabo gracias al evolucionismo, que dijo que los negros eran más animales que humanos, y entonces se les dio ese trato, ¿no? Incluso cayó el mismo Estados Unidos, siendo un país cristiano, cayó en el esclavismo de los negros, y por la gracia de Dios, con la guerra civil, se terminó el racismo, ¿no? En Norteamérica, bueno, por lo menos la esclavitud explícita, ¿no? El racismo todavía no se termina ni ahí ni en ninguna parte del mundo. Hasta los mexicanitos que nos quejamos de Donald Trump, nos burlamos de nuestros propios congéneres, nos burlamos de las etnias, nos burlamos de las personas que tienen características étnicamente del pueblo, ¿no? Bien, entonces esto que se le han llamado ciencia es basada en esos dos conceptos que te dije al principio, la casualidad y el azar. Obviamente todo esto pues no tiene explicación a muchas cosas, pero la gente sigue diciendo que eso es verdad. O sea, una media verdad es verdad, ¿no? Bueno, tú me vas a preguntar, ¿y cómo me probarías eso científicamente? Bueno, pues tan sencillo. ¿Qué hizo Isaac Newton cuando encontró la teoría de la gravedad? Bueno, Isaac Newton dicen que se subió a la torre de Pisa, aventó cosas y dijo que todas caían a la misma velocidad, en el mismo tiempo y en la misma distancia. Mentira, mentira y mentira. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza del aire. Nosotros somos un planeta donde hay aire. La fuerza del aire crea resistencia y por lo tanto los objetos, aunque pesen lo mismo, no caen a la misma velocidad por la fuerza y resistencia del aire. Por eso una pluma no puede caer a la velocidad que cae un clavo, ¿no? En, 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 en el satélite que tenemos, que es la Luna, pues hay menos aire
pero si hay aire también ya se comprobó eso. Entonces ahí se dejan caer los objetos y caen al mismo tiempo, aunque su gravedad es menor, sigue siendo regular la forma de atracción hacia el centro del satélite y entonces ahí sí se puede comprobar. Otra cuestión que te podría decir como ejemplo, pues es el problema del núcleo de toda molécula. El núcleo no, hay una ley que dice que las fuerzas iguales se repelen. Incluso así se hizo la bomba atómica, haciendo que átomo fuera golpeado carga positiva con carga positiva y entonces se genera la energía nuclear porque empiezan a desencadenarse este rechazo de las partículas. Bueno, pues no se pueden explicar cómo el núcleo está lleno precisamente de protones, carga positiva, y no entienden cómo pueden estar unidos y no se destruye la materia. Todos los objetos animados o inanimados, o los seres vivos y los inanimados, tenemos protones y que están entrelazados entre sí. Pregúntame, bueno, y tú dices que en las universidades se enseñaba otra cosa. Sí, porque quienes crearon las universidades fueron protestantes, es decir, salidos cristianos de la iglesia romana, hartos de mentiras, que encontraron la verdad bíblica gracias a mártires como Valera, como Lutero, como Juan Hus, entre otros, que se atrevieron a leer la Biblia, entenderla, interpretarla y presentar las mentiras de la iglesia romana. Entonces, la pregunta es, ¿qué se enseñaba ahí como origen del universo? Bueno, el origen del universo se explicaba en una materia que se llamaba creacionismo. Y era una materia obligatoria que tenía que llevar cualquier alumno que fuera a una facultad, a una universidad. La pregunta y así se puede estar horas, ¿eh? Si sigues escuchando eso, ya lo denuncié, ya mandé cosas, perdón, paréntesis. Y lo peor es que ahí están, o sea, las personas esas ahí están y lo permiten. Y lo único que hacen es gritar, ¿no? Que se calle. Y ya. Y como siempre aquí en estas vecindades, nadie se atreve a cuestionar a las personas de su mal proceder por miedo, porque generalmente esas gentes responden como animales irracionales, siguiendo la idea del darwinista, ¿no? Dicen que somos animales. Bueno, ¿qué es lo que se enseñaba entonces en las escuelas? Pues se enseñaba el creacionismo. Pregúntame, ¿qué es el creacionismo? Bueno, el creacionismo es leer Génesis. Génesis capítulo 1 y 2. Dios creó todo. Dios creó primero la luz, después separó la luz de las tinieblas, después creó los planetas, después creó la estructura de la tierra, a la estructura de la tierra le dio agua, le dio tierra, separó tierra de agua, creó a los animales, en las tinieblas y la luz, creó el sol y la luna, creó las estrellas, en la tierra creó la parte seca que le llamó tierra, la parte del agua y sus límites, creó aguas en los abismos, así dice la Biblia, creó aguas en los cielos, aunque nunca había llovido. Llueve hasta el diluvio, por cierto. Y lo están matando, ¿te das cuenta? Y nadie hace nada. Y ahí están las fulanas, ahí están gritando. Y lo están dejando que lo maten.
Eso me mueve el estómago. Es como cuando hay un niño llorando y me pregunto, ¿y los padres? Y lo dejan. ¿Crueldad animal? Sí. Después cuando van a querérselos quitar, entonces lo que hacen es querer matar al que se los va a quitar o matan al que quiere sacarlos de ahí y lo siguen dejando. Tratando de cerrar el video. Dios creó el universo. En 6 días creó todo. Nosotros fuimos creados en el sexto día. Y el séptimo día fue para el descanso. Ahí están. Y el sexto día fue para el descanso. No lo voy a borrar, voy a dejar todo el video. Perdón por la clase así tan chueca y tan dispersa, pero escucha. Y lo están dejando. No quiero romper con la formalidad. Levantaría el celular y me pondría en la ventana para que oyeras a las personas diciendo y oyendo y no haciendo nada. Bien. Y ahora lo que hacen es pegarles. Y ahora lo que hacen es pegarles. Ojalá pudieras escuchar cómo le están pegando. Los tienen hacinados, los tienen en un lugar encerrados, los tienen obligados a vivir en un pedazo de pared y además les pegan. ¿Te suena familiar? Bueno, tratando de comentarte que entonces cerrando el video, creacionismo. El creacionismo funciona, o bueno, la idea del creacionismo, perdón, me visera oír eso. La adrenalina me empieza a fluir y empiezo a responder de manera negativa. Bien, el creacionismo dice que en 6 días fue hecho el mundo, el universo. Y en el séptimo día Dios descansó, disfrutó su creación. Especulaciones que se han hecho de cuántos millones de años tardó en este proceso, que si un día era de miles de millones de años, que si no, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entró a raíz del racionalismo. ¿Te acuerdas que te hablé del racionalismo liberal? El racionalismo liberal intentó comprobar todo lo que estaba en la Biblia científicamente, palabra por palabra, letra por letra. Y si no, había que cuestionar a la Biblia y había que encontrarle que era falible y errante. Dos cosas que decimos los que creemos en Dios, que la Biblia es inefable e inerrante. Bueno, entonces empezaron a cuestionar tiempos, horarios, días y demás. La Biblia contesta a la Biblia. ¿Cuánto dura un día? Un día dura 24 horas. Dios incluso ahí mismo dice que Él determinó que era, un día era la mañana, un día terminaba el día de luz en la noche, y Él dice que en medio iba a estar la tarde. Él lo dice. Y Él dice que eso iba a durar 12 horas, o como ellos lo medían, hora primera, segunda, tercera. Entonces, cuando Él dice que un día es un día, duele oír eso, duele oír eso, duele oír eso.
Duele porque es todos los días y si no es el niño y si no al rato las que tengo al lado. Duele oír eso. Perdón, a mí sí me duele. Y entonces la creación fue en 6 días de 24 horas. No tiene vuelta. Fue una creación que Dios determinó que fuera perfecta por la naturaleza de Dios. Por la naturaleza de Dios fue hecha perfecta, porque Dios es perfecto, sin mancha, sin pecado, sin falla, sin nada de esto. Y a partir de ahí tenemos que irnos a Génesis 3. Desgraciadamente a nosotros se nos dio lo mismo que a Lucifer. Se nos dio voluntad. Lucifer ya existía. Lo único que va a hacer Lucifer es mentir, alterar la palabra, mentir en base a la palabra de Dios. Y entonces estamos en medio de esto que estás escuchando. Sufrimiento, injusticias, inequidad, conciencias cauterizadas, destrucción de las familias, destrucción de los hijos, perversión de los padres, perversión de los hijos, desorden, alcoholismo, drogadicción, asesinatos, violaciones, endogamia, parricidios, matricidios, cosas que intenta explicar la psicología buscándola entre los hombres y las circunstancias humanas, pero no ha podido, e incluso entre los animales, pero no ha podido, porque la respuesta, los que somos cristianos protestantes por la única y bendita gracia de Dios a través del Espíritu Santo, ya sabemos la respuesta. Dios. Pero cuando tú llegas a una universidad y le dices a los alumnos, Dios creó todo, te dicen que estás loco, güey. O sea, eso no es científico. Pero sí es científico que fue la casualidad y el azar. Y que esa casualidad y ese azar te tienen a ti y a mí hoy haciendo estupideces y no siendo consumidos por el fuego eterno. ¿Por qué no? Porque estamos en la era de la gracia. Espérate a que lleguemos al juicio. Tú, yo y todos vamos a tener que pararnos frente a Dios. Y vamos a tener que pagar cada gota de sangre derramada en la tierra. Cada lágrima, cada tristeza, cada insubordinación a Dios, cada blasfemia, cada vez que lo negamos, cada vez que dijimos que era una tontería hablar de Él. Valiente aquel que no niega a su Señor. Y es una verdadera ignorancia que nos están esperando, dice por ahí un pastor, no me acuerdo si es Suger Michelet. En el Everest estamos los que ya dejamos de lado la ciencia y ya sabemos quién originó el universo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees a los más moderados de la teoría del Big Bang, dicen que ese punto, esa materia concentrada y condensada, alguien la tuvo que haber puesto. Los que creemos en Dios es que nada que no sea inteligente puede hacer algo organizado, ordenado y con determinaciones simbióticas entre seres vivos y seres no vivos o objetos no vivos. Nada que no esté bajo la supervisión de un ser supremo puede existir porque según la ley de la termodinámica, nada no crea nada. La nada no puede crear nada. Entonces, cuando tú sabes que todos los animales tienen variación más, variación menos, ADN,
que sus ADNs tienen ciertas similitudes, pero no son iguales. Cuando tú sabes que el ser humano es un ser humano, no es un animal, entonces vas a empezar a respetar y a dignificar a los otros seres humanos, aunque se comporten como animales. Y que uno, al menos a mí, me cueste tanto trabajo decirles seres humanos, creados por la gracia de Dios a imagen y semejanza suya. Pero es un mandamiento que tiene la Biblia y es un mandamiento que me hace incluso amar a esos seres humanos irracionales que todos los días me dan terapia de neurosis en intervalos, a veces acá, a veces allá, a veces acá. Espero que te sea útil y pues seas valiente cuando te toque decir, ¿Dios creó el universo? Sí. ¿Dios metió a Jonás en un pez? Sí. ¿Dios lo vomitó al tercer día en donde él lo quería? Sí. Em, Dios tiró los muros de Jericó con marchas y con cornetas y con un grito. Sí. Gedeón ganó con 300 hombres una guerra que era contra miles de personas. Sí. El Jordán fue abierto y pasó por ahí. Perdón, eh, el Mar Rojo fue abierto y pasó por ahí Moisés. Sí. El Jordán fue abierto y pasaron por ahí también sus profetas. Sí. Jesús va a volver. Sí. Jesús murió por ti y por mí y resucitó al tercer día y vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y eso es lo que nos va a llevar al cielo, no nuestras obras, no nuestra bondad, no nuestra moral, no que andemos en la calle con cara de decentes, hablando las cosas bien siempre y en todo lugar. Sí, que por eso nos esforzamos para no ser como esos. Sí, y que tratamos de que esos escuchen la palabra de Dios cuando tenemos oportunidad y los exhortamos a que a través del amor reconozcan que Cristo Jesús es Señor y Salvador nuestro y que eso nos abre el entendimiento de muchas cosas que no podemos ver si no estamos en Él. Sí. Y que la ciencia exacta no es ni tan exacta ni tan ciencia. Espero que te sea útil. Te veo en el siguiente video para otra parte de neurosis, luz y sal.